¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarles a ustedes, amigos y amigas que nos siguen a través de Radio Nacional de Costa Rica y en las redes sociales. El Tribunal Supremo de Elecciones y su Instituto de Formación y Estudios para la Democracia, IFED, en asocio con la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima, con Radio Nacional de Costa Rica, le dan la más cordial bienvenida a este programa Costa Rica Elige, con miras a las elecciones de la presidenciales del 2 de febrero de 2014 y que se transmite directamente desde el Tribunal Supremo de Elecciones vía Radio Nacional 101.5 FM y streaming de audio y video en las páginas del Tribunal Supremo de Elecciones www.tse.go.cr y www.sinar.go.cr. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia de la República por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE, Óscar López. Y estas son las reglas establecidas para este programa, para que lo conozcan tanto nuestros radioescuchas, quienes nos siguen en las redes sociales, y el propio candidato presidencial. Los programas se transmiten todos los martes y jueves desde el pasado 26 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, de 10 a 12 mediodía, aquí en el Salón Multiuso del Tribunal Supremo de Elecciones. Hoy se hace la excepción, con la presencia de un solo candidato. El programa será de 10 a 11 de la mañana. Los programas son transmitidos por Radio Nacional y vía streaming, como ya lo hemos dicho. La participación se hace según la rifa y los lugares que ocupan en la papeleta de cada uno de los candidatos. A cada programa podrán asistir máximo 3 acompañantes por candidato. No se permitirá la intervención de terceros, el uso de teléfonos, tablets o computadoras. La metodología del programa es la siguiente. En un primer bloque se realizará una presentación de cada partido y cada candidato, en el caso de hoy solamente del candidato Óscar López. En los bloques 2, 3, 5 y 6 se realizarán preguntas sobre las propuestas a la realidad nacional y retos del país. En el caso de hoy se altera la metodología y serán máximo 5 bloques. Uno de presentación del candidato, el 2 y el 3 de preguntas, el 4 de preguntas de redes sociales y el quinto bloque de cierre. Los temas que se estarán tocando en el programa serán fortalecimiento de la democracia, equidad y la integración social, las oportunidades y la estabilidad y la solvencia económica y la armonía con la naturaleza. Iniciamos conociendo el perfil del candidato Óscar López, candidato a la presidencia de la República por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, PASE. Bueno, eso es parte del perfil de don Óscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido PASE. Don Óscar siempre se queda uno corto en los perfiles, pero bueno, es parte de la presentación suya y obviamente queda el espacio pues, para que usted agregue sobre algunas otras cualidades y calidades de su persona. Le faltó una muy importante, aficionado al karaoke, esa le faltó. Es una de las más importantes facetas de mi vida, mira qué bueno. Y le aseguro que la mejor canción es Mujeres Divinas. Le aseguro, mire, no hay un político en Costa Rica que le salga Mujeres Divinas mejor que a mí me sale del alma. Y si fuera por karaoke, a lo mejor yo estaría punteando en las encuestas, pero bueno, aquí estamos para servirles. Don Óscar, gracias por acompañarnos en este programa y la posibilidad entonces para que usted en estos primeros minutos haga su presentación del partido exclusivamente. Bueno, importante también me parece a mí, don Freddy, con el mayor de los respetos, antes sobre todo agradecerle a ustedes, a Radio Nacional, al SINAR, a las entidades democráticas involucradas en esto, al Tribunal Supremo de Elecciones,
como siempre, garante y pilar de la democracia en Costa Rica, por abrir estos espacios. Deseo informarle a los oyentes que a esta foro, bueno, debería hacerlo usted, pero me va a permitir hacerlo yo, se nos invitó a mi persona y al candidato del Frente Amplio, al señor José María Villalta, y don José María Villalta decidió no venir por cosas que ahora, si usted me lo permite, voy a puntualizarlas porque me parece importante que la gente conozca en una democracia como la nuestra, en un debate inusual, porque el candidato del Partido Frente Amplio no quiso presentarse a esta conversación desde mi punto de vista. ¿Qué le puedo decir yo respecto al PASE? Bueno, el PASE es un partido político de ideología humanista, un partido político que fue fundado sobre la base de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad y de los adultos mayores. Fue fundado en el 2004, yo logro quedar como primer diputado no vidente, dicen que de América, dicen que del mundo, no sé, pero sí le aseguro que de Costa Rica en el 2006. Hemos dado luchas importantes, hemos tenido como todo partido vaivenes políticos, desaciertos políticos, pero lo importante en esto es que nos mantenemos fuertes, firmes, hemos logrado renovar nuestro pacto de lucha social con las personas con discapacidad y con los adultos mayores de este país. Este pacto social que hemos renovado nos ha permitido renovar nuestras estructuras, elegir un grupo de candidatas y candidatos a diputados extraordinarios, mujeres y hombres vinculados a la lucha social, a la lucha por los derechos de los menos favorecidos en las 7 provincias, y yo actualmente detento la candidatura con doble postulación, candidato a presidente y o a diputado, según donde el pueblo de Costa Rica considere que le puedo servir más eficazmente a partir del 2 de febrero. Vamos a aprovechar para ir a la primera pausa y regresar ya en el programa del día de hoy desde el Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica Elige, ya con las preguntas de los temas que hemos enumerado y que estaremos iniciando en el segundo bloque de este programa. Una pausa, regresamos. Hoy nos acompaña don Oscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido PASE. Y ya tenemos la primera pregunta de este primer bloque y la justificación de la pregunta dice así: en el último año, más de la mitad de las leyes que pueden generar mejoras al desarrollo humano del país no identificaron recursos económicos para cumplir esos mandatos. En un escenario de déficit fiscal, esta situación se torna crítica. Para la población, este fenómeno significa tener expectativas que a la postre el Estado no logra cumplir, y para las instituciones públicas significa perder credibilidad y capacidad de satisfacer las demandas de la ciudadanía. Entonces, concretamente, la pregunta: ¿cómo evitará usted que la Asamblea Legislativa siga aprobando leyes sin fuente de financiamiento por problemas de calidad de las leyes y por falta de responsables específicos? Sí, esa es una maravillosa pregunta, y esa pregunta enmarca precisamente lo que algunos hemos llamado la calidad del diputado. En Costa Rica, para ser diputado no se tienen requisitos más allá de ser mayor de 21 años, que dicho sea de paso es una normativa absolutamente inconstitucional, porque si usted a los 18 tiene legitimidad para cualquier acto, ¿cómo no puede ser diputado a los 18, ni a los 19, ni a los 20, sino a partir de los 21? Bueno, así está en la Constitución y eso hay que reformarlo, como también hay que reformar el hecho de que los diputados se les prohíba necesariamente la aprobación de leyes sin poder señalar las fuentes de financiamiento, el contenido económico para llevarlas a cabo. Uno debe ser muy serio, y esto me transporta a mi época cuando yo fui diputado, cuando me encuentro un programa de Olimpiadas Especiales que en Costa Rica, ¿quién no siente admiración por Olimpiadas Especiales? Todas y todos nos sentimos orgullosos de lo que estos muchachos han hecho por el país, levantando la bandera de Costa Rica muy en alto internacionalmente. Pues era un programa que se financiaba con cachivaches, con venta de tamales, con bailes, con rifas, y dimos una lucha inmensa para lograr financiarlos. Yo logré detectar responsablemente que había una partida presupuestaria, financiera, económica en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública que nunca se ejecutaba, que año a año esa partida iba a dar a la Caja Única del Estado. Pues bien, metí un proyecto de ley para financiar el programa de Olimpiadas Especiales, redireccionando los recursos de esa partida que siempre se presupuestaban y que nunca se ejecutaban. Y como resultado de eso que ha dado, que el programa de Olimpiadas Especiales hoy tiene recursos económicos
Tal vez no en la abundancia que uno quisiera, pero por lo menos un buen auxilio de dinero estatal de todas y todos los costarricenses. Eso es un ejemplo de una ley que se puede hacer o de leyes que se pueden hacer con contenido económico. Siempre el diputado tiene que hacerse responsable de que si aprueba una ley, sepa decir de dónde se va a sacar el dinero, porque sí se ha caído una gran irresponsabilidad por los legisladores que promulgan leyes, pero nadie sabe de dónde van a sacar la plata para financiarlas. No fue mi caso y nunca será mi caso. Vamos con la segunda consulta. Don Oscar saca la segunda consulta de este bloque, la tenemos. Y dice así: ¿cuáles medidas concretas adoptaría usted para promover estrategias de desarrollo que involucren activamente a la ciudadanía en la toma de decisiones? Ayer estaba conversando con un amigo mío sobre una experiencia que sucede en Suiza. Me cuenta que el fenómeno del referéndum en Suiza es tan común que prácticamente cada semana o cada quincena hay un referéndum en Suiza. Muchísimas de las decisiones que toman los suizos las toman en referéndum. En Costa Rica tenemos que fortalecer la práctica del referéndum. Yo estuve en contra del TLC con Estados Unidos y el país entero lo sabe. Fui un líder que luchó contra la aprobación de este tratado, pero yo respeté la decisión de los costarricenses en las urnas. Un referéndum que se hizo acá el 7 de octubre del 2007 dijo sí al TLC, muy a mi pesar y además de que estoy convencido de que fue un error, pero el soberano se pronunció. Para bien o para mal, el soberano se pronunció. Nosotros creemos que hay que reforzar el uso del referéndum para muchísimas más decisiones, para evitarnos burocracia, evitarnos controversias, evitarnos demandas, apelaciones, porque la voz del pueblo, dice aquel presagio en latín, Vox Populi, Vox Dei, la voz del pueblo es la voz de Dios. Nosotros queremos fortalecer la figura del referéndum para que haya una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Una tercera consulta en este bloque. Hoy nos acompaña don Oscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido PACE. La consulta dice lo siguiente, la justificación: en busca de mejorar la calidad de la representación política y fortalecer la democracia, ¿cómo rendirá cuentas a la ciudadanía? Como lo hago siempre. Yo tengo un programa de radio desde hace casi 3 años, que es a teléfono abierto en una emisora colega. Se llama Conversando con Oscar López, como lo dijeron ahora en la presentación. Yo siempre he sido un político de puertas y de ventanas abiertas, siempre he tratado que mis actos se realicen con claridad meridiana, con las ventanas abiertas, a la luz del día, sobre una mesa de vidrio y con testigos. Eso me permite a mí tener probidad de mis actos. Yo creo que los políticos tenemos que luchar por la probidad de nuestros actos, y algo de lo que me inquieta y me interesa mucho es propiciar, por ejemplo, la publicación en redes sociales y en una página en internet, todos los actos de los políticos, los actos gubernamentales. Acá nadie sabe qué pasa con los presupuestos, acá nadie comprende qué se hace con su dinero, con sus impuestos. Bueno, nosotros creemos que todo tiene que publicarse en internet. La mayor forma y posibilidad de transparentar los actos de los políticos es haciéndolos públicos, es con dinero público. Si en internet usted logra subir sus presupuestos, sus salarios, lo que gana, lo que recibe, sus decisiones, los políticos se cuidarían más de no hacer torerías con el dinero de las y los costarricenses. Una nueva consulta en este bloque con el tema fortalecimiento de la democracia. Aquí está. Tenemos la consulta. Gracias, don Oscar. Y la justificación es la misma: en busca de mejorar la calidad de la representación política y fortalecer la democracia. ¿Activaría el Consejo Económico y Social recomendado por la Junta de Notables? Desde luego que sí. La Junta de Notables, conformada por gente, dicho sea de paso, no tan notables como algunos piensan, más políticos que notables, no se puede tampoco tirar por la borda las 101 recomendaciones que hicieron a la Asamblea Legislativa o al gobierno de Costa Rica. Varias de esas iniciativas fueron acogidas por el Poder Ejecutivo, la mayoría de ellas, o casi su totalidad, han sido miradas con desdén por la Asamblea Legislativa, y ahí hay propuestas muy buenas. Esto de reactivar un Consejo Económico y Social es fundamental en momentos de crisis por gente que esté vinculada a la lucha social y al desarrollo humano de las y los costarricenses. Así que yo, por supuesto, suscribo y apoyo esa y muchas otras tesis de los notables. No todas, por supuesto, pero esa en particular me parece fundamental. Una nueva consulta de este bloque, fortalecimiento de la democracia. La consulta dice lo siguiente: ¿estaría dispuesto a elevar la participación de los gobiernos locales en el manejo del gasto público de forma que pueda completar el 10% establecido en el artículo 170 de la Constitución Política? Mire, desde luego que sí. Yo soy un enamorado de la descentralización municipal,
Creo que parte del problema en el desarrollo de Costa Rica es precisamente la falta de articular acciones desde un escenario municipal. A veces hay municipalidades en Costa Rica que para lo único que sirven es para recoger basura y la recogen mal, y para cobrar patentes, y tienen una gran morosidad, una cartera de morosidad en patentes impresionante. Yo creo que hay que fortalecer el marco municipal, y en un foro de municipalidades que hubo hace algunos días, que por cierto el SINAR lo cubrió en el Hotel Herradura, yo manifesté que parte del problema es que los regidores municipales son gente que durante el día vive desapegados a la realidad municipal y luego llegan en la noche a tomar decisiones. A mi juicio, los regidores deben ser personas asalariadas, a tiempo completo, que se dediquen a la municipalidad con un buen salario, porque eso nos va a elevar la calidad de las decisiones municipales en el marco de la descentralización de la cual les he hablado. Otra consulta para don Óscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido PASE, que nos acompaña hoy aquí en el Tribunal Supremo de Elecciones en el programa Costa Rica Elige. ¿Apoyaría usted la instauración de la figura de la revocatoria del mandato? Absolutamente, estoy completamente convencido de que el político que no sirve, político que se vaya. Yo creo que la figura de la revocatoria de mandato vendría a sanear mucho la capacidad y sobre todo el involucramiento de mejores personas en la política. Ya no de gente tan, como pasa en algunos partidos, de gente sin vinculancia ideológica, sin conocimiento, sin capacidad. La figura, la revocatoria de mandato a mí me encanta, me seduce mucho. La posibilidad de que el costarricense pueda decidir, yo puse a Freddy Gómez como diputado, votemos para quitarlo o votemos para que siga. Me encantaría esa figura. Honestamente estoy totalmente de acuerdo con la revocatoria de mandato en diputados, en ministros y por supuesto hasta en el presidente de la República o la presidenta. Si esa figura existiera ahorita, yo no sé si la señora presidenta habría logrado terminar su cuatrienio o algunos ministros. Yo les aseguro que al menos el ministro de Transportes hace rato lo habríamos quitado con un referéndum de revocatoria de mandato. Y a más de un diputado, por supuesto que también. Bien, gracias, don Óscar. Vamos a aprovechar para ir a una pausa y aquí quedamos con la última consulta de este bloque. Vendremos con el bloque de redes sociales para también plantearle las consultas que hayan posteado los cibernautas a través de la página del Tribunal Supremo de Elecciones, tse.go.cr, y también, por supuesto, que el resto de redes sociales dispuestas para este programa Costa Rica Elige. Vamos a la pausa, regresamos. Hoy nos acompaña don Óscar López, candidato a la presidencia de la República por el partido Accesibilidad Sin Exclusión. Y vamos inmediatamente al bloque de redes sociales que nos han enviado a través de Facebook, TSSR, de Twitter, @TSE Costa Rica o el hashtag CR Elige. María José Alvarado formula las consultas. Gracias, Freddy. Efectivamente, a través de Twitter, utilizando el hashtag CR Elige, John Fonseca nos pregunta, ¿cuál sería su posición en el tema de legalización de cannabis? Mire, muchísimas gracias por esa pregunta, y esta pregunta me hace lamentar mucho que el día de hoy fuimos invitados a esta conversación, mi persona y el candidato del Frente Amplio, José María Villalta, y él por supuesto no quiso venir porque lo iba a emplazar con este tipo de temas y con otros. Mi posición es un absoluto y rotundo no a la legalización de cannabis ni de las drogas. Y reitero, el candidato que no quiso asistir a este conversatorio sí está en favor de legalizar la marihuana, así lo hizo saber en la Universidad Nacional, en un debate que se hizo donde dijo que él aprobaría la legalización de la marihuana presuntamente con fines médicos. Bueno, eso es un portillo absolutamente peligroso y yo iba a emplazarlo con respecto a ese tema, incluso a pedirle que nos hiciéramos el doping y hacerle extensiva la oferta a los demás candidatos que crean que hay que legalizar la marihuana en Costa Rica. Les reto a que nos hagamos el doping porque a mí me preocupa la defensa que algunos políticos andan haciendo, como el caso de José María Villalta, que anda defendiendo en diversos foros que se legalice la marihuana en Costa Rica. Creo que una persona que anda promoviendo ese tipo de leyes debería mínimo pasar por un doping para que el costarricense sepa si es o no es consumidor de marihuana, porque de otra forma no entiendo por qué tanto ahínco en defender que se legalice la marihuana en Costa Rica. En el caso del PASE nos oponemos rotundamente y reitero mi reto y mi compromiso y mi oferta a que nos hagamos el doping, las y los políticos, porque están promoviendo tanto la aprobación de la marihuana que a mí me asusta y me preocupa.
Una nueva consulta. Igualmente, a través de Twitter, Nicole nos pregunta, la educación actual está diseñada para crear trabajadores y no emprendedores. ¿Qué proponen para cambiar esto? Desde luego, Nicole, que hay que reformar la currícula educativa costarricense. Mientras en Finlandia o en Corea o en Japón están enseñándole a los chiquitos emprendedurismo desde las escuelas, humanidades, tecnología, nosotros aquí seguimos enseñándoles que Colón vino a América, que fue el que descubrió América, cuando todo el mundo sabe que eso es una absoluta y total falacia del referente histórico. América fue descubierta por los vikingos y eso está total, histórica y científicamente demostrado, pero nosotros insistimos en mudar a los chiquitos como Cristóbal Colón, y las mamás se pelean porque el chiquito se vista como Cristóbal Colón, aunque fue un señor que vino acá con un montón de delincuentes que metieron en las carabelas en España, a traer enfermedades y a violentar todo lo que se les ponía por delante y a llevarse las riquezas de nuestro continente. Bueno, hay que cambiar la currícula educativa necesariamente. Hemos perdido la capacidad de criticidad, la criticidad en los estudiantes, en que un estudiante pueda hacer preguntas sin temor a que le pongan una nota roja, a que se quedó porque respondió mal, cuando la capacidad de criticidad va más allá de contestar bien o mal una pregunta. El aprendizaje se da cuando usted puede equivocarse, de equivocarse se saca un beneficio para el estudiantado. ¿Qué se puede esperar de un gobierno como este, donde el ministro de Educación es un economista? O sea, por ahí empezamos mal. Hay que cambiar el ministro, gracias a Dios ya le queda menos de 5 meses, yo espero que el actual gobierno, perdón, el próximo gobierno, que si es del PASE, desde luego jamás Leonardo Garnier será ministro, y si no fuera el PASE el que quede no lo ponga de ministro, porque este señor le ha fallado a Costa Rica en materia, bueno, de discapacidad, de currículum, de adecuaciones curriculares y de muchos de los aspectos que se están enseñando mal en nuestras escuelas y colegios. Otra consulta, María José. A través del Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones TSSR, Ignacio Salas nos pregunta, ¿son la salud y la educación un bien y servicio o un derecho? Ambas cosas. La salud y la educación son un bien. Perdón, se me enredó el cablecito. Empezamos que son un derecho, y son un derecho humano, irrenunciable. Usted no puede renunciar a su derecho a la salud, usted no puede renunciar a su derecho a la educación. Y desde luego que también son un servicio social que un Estado concebido como el nuestro, un Estado democrático, un Estado social de derecho, lo debe brindar como servicio de calidad, de excelente calidad, para resguardar y respaldar precisamente el cumplimiento efectivo de un derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La salud y la educación sí son un servicio, pero también son un derecho humano irrenunciable. Una consulta más. Nos pregunta Luis Redondo vía Facebook y que también nos está siguiendo por streaming. Don Oscar, ¿por qué está usando esa camiseta? Estoy usando esta camiseta para quienes me escuchan, una camiseta, tal vez don Freddy, usted me hace el favor y les dice qué dice mi camiseta. No al aborto. No al aborto, con letras grandes, porque yo soy un activista de lucha contra el aborto y porque hoy… La camiseta, quienes no nos ven, es azul y letras blancas. Azul con letras blancas grandes que dice no al aborto, porque hoy iba a enfrentar al candidato del Frente Amplio, quien ha manifestado continuamente que él está en favor de flexibilizar el aborto en Costa Rica. Don José María Villalta no quiso venir acá a responder por qué está de acuerdo en flexibilizar el aborto en este país, como está de acuerdo en flexibilizar las políticas de matrimonio entre personas del mismo sexo, la legalización de drogas y otro tipo de situaciones, y hoy optó por no venir. A lo mejor le dijeron que yo venía con una camiseta que decía no al aborto y quizás se intimidó por ello. Una última consulta. Nuevamente Nicole nos pregunta a través de Twitter, en anteriores programas se propuso una constituyente. ¿Considera necesario este proceso? ¿Lo promovería en un posible gobierno? Mire, yo siempre he sido de la tesis y cada día me convenzo más que Costa Rica tiene que dar un paso a una Asamblea Nacional Constituyente. Este país hay que hacerle lo que le hacemos a veces a la computadora cuando se nos traba. Hay que resetearlo y hay que hasta desfragmentarlo. Cuando nosotros se nos traba la computadora le hacemos eso. La reseteamos, la desfragmentamos. Bueno, Costa Rica necesita pasar por un proceso de reseteo y desfragmentación, y la forma de hacerlo es por una Asamblea Nacional Constituyente que nos permita redefinir los roles del Estado, que nos permita redefinir las políticas y sobre todo limitar algunas acciones que se han desvirtuado. Ahora la línea entre lo público y lo delgado ya la gente no la vislumbra, no la encuentra, es muy difícil y resulta que nos hemos enredado en nuestros propios mecates. Quien quede de presidente en el 2014 se va a sentar en la silla presidencial y le va a caer encima un montón de códigos, normas, decretos, reglamentos, jurisprudencias. O sea, no va a poder gobernar porque el país está entrabado, está anquilosado. Sería fantástico llevar a Costa Rica a una Asamblea Nacional Constituyente donde el soberano, el pueblo, redefina los roles y la ruta de la Costa Rica del siglo XXI.
Gracias, don Oscar. Gracias a María José también. Ya vendremos con un nuevo bloque de consultas de redes sociales. Vamos a ingresar a un nuevo bloque de consultas y en este caso es sobre el tema equidad y la integración social. ¿Saca usted la consulta, don Oscar? La tenemos. Vamos a formularla. La justificación dice: si bien los delitos han disminuido en los últimos 2 años, la tasa de encarcelamiento ha aumentado, siendo hoy una de las más altas de América Latina. ¿Cómo se reducirá la elevada tasa de encarcelamiento del país y frenar el crecimiento de la sobrepoblación carcelaria? Bueno, esa pregunta es muy importante, pero sería muy irresponsable desde el referente de un político venir a decir que va a solucionar un problema de esos, porque eso es una situación integral. O sea, el país tiene que cambiar su visión social. Muchos de los problemas de la criminalidad en Costa Rica, que han dado como resultado el aumento en el espectro carcelario, deriva precisamente de las malas políticas sociales, deriva precisamente de la desigualdad. Nosotros no somos de la tesis de creer que aquí esto se arregla con más o con menos cárceles, con más o con menos policías. Es una solución integral que implica educación, que implica acompañamiento. Le voy a contar un solo ejemplo. Muchos de los espacios carcelarios en Costa Rica están ocupados en este momento por personas acusadas de no pagar pensión alimentaria. No son delincuentes, no son pillos, no son ladrones, no son estafadores ni corruptos. Muchos, algunos sobre todo, son irresponsables con sus hijos, pero muchísimos son personas que no pudieron pagar la pensión alimentaria. Entonces ocupan un número en la estadística carcelaria. Están ahí gente que nunca ha delinquido, que nunca ha tenido una mala vida, pero que por una circunstancia particular no ha podido pagar la pensión alimentaria y entonces están detenidos, se dicta orden de captura y van a una cárcel. Estas son las cosas cuando yo digo que ocupan una solución integral que hay que cambiar. Cuando haya una persona con problemas de este tipo, en lugar de ir a una cárcel a engrosar la cifra de espacios carcelarios, Costa Rica debería tener la posibilidad de llevar a una persona de estas, ¿a dónde? A un cafetal o a un cañaveral a trabajar para generar la pensión de sus hijos. Eso no es un castigo, sino más bien sería una posibilidad de que la persona sea productiva y no estar ahí encerrado en una cárcel porque no puede pagar la pensión del hijo, se convierte en una cifra más en materia carcelaria y generamos toda una división social y una vorágine terrible. Bueno, estas son las cosas que implican una solución absolutamente integral, porque el problema es integral. Una nueva consulta en este bloque denominado equidad y la integración social. La justificación de la pregunta dice: las personas adultas mayores representan hoy el 7% de la población, pero se proyecta que serán el 15% en el 2035. Actualmente solo el 69% de los trabajadores están asegurados en el régimen de invalidez, vejez y muerte. ¿Cuáles reformas al IVM son necesarias para mejorar su sostenibilidad financiera en el largo plazo? Mire, yo había propuesto una reforma absolutamente visionaria cuando fui diputado, que era la pensión a los 57 años. Y le voy a ligar esto con la pregunta que me hacen. Dichosamente ese proyecto se aprobó en la Asamblea Legislativa, se aprobó en primer debate. Esta Asamblea Legislativa actual aprobó mi proyecto, fue a la Sala Cuarta y los magistrados, que dicho sea de paso, se van a pensionar con pensiones de lujo superiores a 7 millones de colones cuando se pensionen. Ellos congelaron el proyecto, lo congelaron. Resulta que mi proyecto proponía que la persona pudiese salir a los 57 años, no sencillamente recibir una pensión, no, siga cotizando. Usted sale pensionado, hacemos un espacio laboral para una persona nueva, que entra a la fuerza laboral, pero usted sigue cotizando hasta los 62 años las mujeres o los 65 los hombres. Eso nos garantizaba sostenibilidad en los regímenes de pensiones y sobre todo la creación de una fuente de empleos, o sea, nuevos cotizantes. No había forma de cómo quebrar a un régimen de pensiones con esto. Dicho sea de paso, reitero una vez más, la Asamblea Legislativa así lo aprobó y los magistrados de la Sala Cuarta lo congelaron en el tiempo. Entonces yo creo que tenemos que volver a revisar esta propuesta que fue muy visionaria, que desde luego si hubiese sido de un diputado liberacionista tal vez le dan más pelota, pero como fue de un diputado como Óscar López, le tuvieron un poco de temor al asunto. Y otra de las cosas que proponemos nosotros es un proyecto que ya se pone en práctica en México, que se llama Pensión Universal, que lo hemos tropicalizado y que nos permitiría tomar una minucia o algo mínimo de las ganancias jugosas y multimillonarias de los bancos del Estado para financiar un fondo que fortalezca el régimen de pensión no contributiva.
para lograr ayudar a la gente que no terminó de cotizar a que termine de cotizar, o bien a la gente que nunca cotizó a darles una asistencia porque se lo merecen y la necesitan. Esto se haría, reitero, con fondos de las ganancias de los bancos. En Costa Rica el banco que menos plata gana se ha ganado 80.000 millones por año. Al que más mal le va son bancos del Estado. ¿Por qué no utilizar una minucia de sus ganancias para financiar un fondo de esta naturaleza? Nosotros creemos en ello y vamos a luchar por eso. Vamos a una consulta más, la última de este tema, equidad y la integración social. La justificación dice, en el año 2011 la Asamblea Legislativa aprobó la reforma constitucional que obliga al Estado a destinar al menos el 8% del PIB a la educación y a partir del 2014. En la actualidad esa inversión es de poco más del 7%. ¿Cómo se alcanzará la asignación del 8% del PIB a la educación y en qué áreas se invertirán los recursos adicionales? Desde luego que si la Asamblea Legislativa aprobó subir del 6 al 8 en el Producto Interno Bruto, esos 2 puntos porcentuales en materia de plata es un dineral. O sea, los ceros no caben en una calculadora. Es muchísimo el dinero. El aumento histórico de subir del 6% al 8% nos puede garantizar una educación de mayor calidad. Actualmente no se está llegando y el gobierno está usando una matráfula, y es querer meter el presupuesto del INA como un referente para tomar en cuenta el cálculo a la hora de establecer el mecanismo en el Ministerio de Hacienda. Falaz, porque el presupuesto del INA no debe ser contemplado. Esto es un presupuesto del Ministerio de Educación, y nosotros ¿qué vamos a propugnar? Bueno, simplemente que se cumpla y que se deje estar artificialmente uniendo el presupuesto del INA para arrimar un poquito la cifra del 8%. Y los recursos que se asignen y que tienen que asignarse por ley, por constitución, porque esta es una reforma constitucional, de lo contrario el ministro de Hacienda corre el riesgo de ser imputado por prevaricato. Nosotros creemos que hay que fortalecer la educación para personas con discapacidad, la inversión en infraestructura educativa para que las escuelas respondan a la ley 7600 con rampas, baños accesibles, espacios amigables con la población con discapacidad, y sobre todo la capacitación a los docentes, presupuesto para que el docente se capacite, para que pueda realmente estar acorde con las necesidades de los nuevos tiempos, sobre todo en lo que son adecuaciones curriculares. Mucho docente no sabe aplicar una adecuación curricular para un niño con discapacidad. En Costa Rica, las adecuaciones curriculares no responden a la necesidad del estudiante, sino al antojo de un mando medio en el Ministerio de Educación que dice la adecuación es esta y punto. Y ese paradigma lo vamos a cambiar, haciendo las adecuaciones curriculares acorde con la necesidad de los estudiantes. Eso es lo que obliga la Convención de Derechos Humanos para las Personas con Discapacidad. Gracias, don Oscar. Vamos a una pausa. Aquí en Costa Rica Elige, desde el Tribunal Supremo de Elecciones. Regresamos. Este es un programa del Tribunal Supremo de Elecciones y de su Instituto de Formación y Estudios para la Democracia, IFED, en asocio con la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Hoy nos acompaña el candidato presidencial don Oscar López por el partido Accesibilidad Sin Exclusión. Vamos a ingresar a un nuevo bloque de consultas y el tema son las oportunidades, la estabilidad y la solvencia económica. Vemos la consulta. Aquí está la justificación de esta consulta, una justificación un poquito larga, dice. La estructura de gastos del gobierno central es inflexible debido a las presiones originadas en los egresos por 3 rubros: salarios, pensiones e intereses de la deuda, que representan poco más del 50% de los gastos totales. Reiteradamente, la práctica para corregir los desequilibrios fiscales ha sido la contención del gasto de gastos estratégicos para el desarrollo humano, como lo son la inversión social y en infraestructura, sectores en los que además el país tiene rezago importante por atender. Mejorar la recaudación y el gasto no es suficiente para sostener e incrementar los gastos adquiridos que ubican a Costa Rica en el grupo de alto desarrollo humano. En este grupo el país tiene una carga tributaria inferior en 5 puntos al promedio y la brecha entre la recaudación por persona se ha incrementado. ¿Cómo plantea sanear las finanzas públicas y a la vez garantizar mayores niveles de inversión social y de infraestructura? La pregunta es muy interesante, muy técnica, pero yo discrepo de un aspecto de la pregunta, y es cuando se habla de la recaudación fiscal, que no es eficiente, que si se recaudase no habría plata suficiente.
Probablemente la persona que preguntó esto evidentemente tiene un conocimiento financiero y económico muy amplio. Lo que sucede en la finanza pública costarricense es muy simple. Nuestra economía o nuestro Ministerio de Hacienda o nuestra tributación directa es como un canasto. Yo siempre pongo el ejemplo del canasto. El canasto, trate usted de recoger agua en un canasto. No puede. El agua se le va por los huequitos. Así es la hacienda pública costarricense. Es como un canasto lleno de huequitos. Entonces, con frialdad, aspirar a crear mayores impuestos en Costa Rica, aduciendo lo que dice la persona de que la carga tributaria costarricense es muy inferior a la de otros países desarrollados, probablemente tenga razón. Nosotros pagamos una carga tributaria inferior. Nosotros pagamos una carga tributaria como Guatemala y queremos vivir como Suiza o como Holanda. Evidentemente esto no se puede hacer. Si queremos vivir como los holandeses, los gringos o los finlandeses, deberíamos de pagar impuestos como ellos. Pero no podemos crear nuevos impuestos si primero no saneamos las finanzas públicas. Crear nuevos impuestos en este momento, si no hemos sido eficientes recaudando los que ya existen, sería como llover sobre mojado. Yo soy de la tesis de que primero tenemos que reformar la estructura de recaudación de impuestos para volverla más eficiente. Tenemos apenas escasos 100 policías fiscales en Costa Rica controlando todo el comercio privado en este país. Todavía no conozco una persona que haya ido a una cárcel por evadir impuestos en Costa Rica, mientras en Estados Unidos eso es un delito contra la patria. En Costa Rica la gente evade impuestos todos los días y a cada rato. Y esas son las cosas a las cuales desde el PASE le vamos a apuntar. Primero, sanear las finanzas públicas y luego ver si hay que hacer nuevos impuestos. Pero lo primero es lo primero. Una consulta más dice, ¿qué incentivos daría a empresas ya establecidas para promover una política de empleo de personas con edades entre los 40 y 60 años? Precisamente uno de los grandes proyectos que tenemos nosotros, siendo yo presidente, o si no me eligen como presidente, pero me eligen como diputado, con las y los candidatos que llevamos por las 7 provincias, es este modelo que ya existe, que es un incentivo fiscal a empresas privadas que contraten personas con discapacidad o personas mayores de 45 años. En Costa Rica ya existe este incentivo, no estamos inventando el agua tibia. Lo que pasa es que nunca fue realmente atractivo para las empresas privadas. Es muy engorroso, muy burocrático y poco atractivo. Nosotros queremos ampliar el incentivo para que las empresas privadas puedan contratar personas con discapacidad o personas mayores de 45 años, porque ahorita una persona mayor de 40, ya los cuarentones nos jubilan, no nos dan trabajo en ninguna parte. Si nosotros logramos estimular a la empresa privada dándole incentivos fiscales, deduciendo de los impuestos, el pago, los salarios, los aguinaldos, lo que tenga que invertir en una persona con discapacidad o una persona de 45 años desempleada, vamos a generar productividad económica, vamos a combatir la evasión y vamos a generar nuevas fuentes de empleo. Es un compromiso mío, del PASE y de quienes van conmigo para el 2014, si usted nos ayuda con su voto. Bien, vamos a una última consulta de este tema y la justificación de la consulta dice así: varios de los sectores productivos y sociales más dinámicos gozan de exoneraciones, las cuales equivalen a un 5.8% del PIB, en las cuales más del 50% no cuentan con ningún mecanismo de control y seguimiento para evaluar su resultado. ¿Qué medidas son necesarias para evaluar la necesidad de las exoneraciones y reformar la legislación en procura de generar nuevas fuentes de ingresos tributarios? El problema fiscal o financiero de Costa Rica no está específicamente en las exoneraciones, como usted bien acaba de decir, son de un 5.8% del Producto Interno Bruto. No necesariamente eliminar las exoneraciones va a curar la economía costarricense. Más aún, muchas de las exoneraciones son de carácter humanista, son muy necesarias. Yo no creo en que haya eliminar muchas de las exoneraciones. Sí hay exoneraciones que hay que revisar, por ejemplo, las exoneraciones al gran capital. Hay capitales en Costa Rica que no están pagando impuestos. Hay que revisar esto. La generación de gran capital, mucho del cual se va del país. Le voy a poner un ejemplo. Intel nos genera a nosotros credibilidad en la exportación por los microchips y además Intel nos aporta un gran sector de trabajo. Pero mucho del capital de Intel se va de Costa Rica. No es un capital golondrina, pero no es un capital que podamos amasar ni darle vuelta en el país. Hay que revisar, por ejemplo, si este modelo realmente es lo que le sirve a Costa Rica o si hay que ponerle algún gravamen a este tipo de capitales sin que signifique una fuga de empresas ni mucho menos, pero sí por lo menos una mayor contribución social, porque a empresas como Intel acá se le da todo, se le subsidia todo, porque nos dan 2.300 empleos. Pero tenemos que seriamente entrarle a revisar exoneraciones a grandes capitales que no están contribuyendo en el desarrollo social como uno quisiera que contribuyan.
Gracias, don Oscar. Vamos a ingresar al bloque de consultas a través de las redes sociales. María José. Gracias, Freddy. A través del Facebook del Tribunal Supremo de Elecciones TSE-CR, Paula Mora nos pregunta, ¿cuál es su propuesta para generar nuevos empleos? Bueno, Paula, yo creo que ya lo mencioné en la pregunta anterior, un incentivo a empresas privadas. Yo fui el diputado que logré la cuota del 5% para personas con discapacidad en el sector público. Gran reforma legal que fue inhabilitada por este gobierno con una directriz absolutamente leonina y draconiana contra las personas con discapacidad. Ahí está esa ley y vamos a darle cumplimiento efectivo. Y la creación de nuevos empleos en el ámbito privado, lo mencioné, hermanando a las personas mayores de 45 años y a las personas con discapacidad con la empresa privada mediante incentivos fiscales que permitan deducir del impuesto sobre la renta a estas empresas privadas lo que inviertan en salarios o aguinaldos en favor de personas con discapacidad o adultos mayores. No es nada nuevo, esto ya se hace en Estados Unidos, el país más capitalista del mundo lo pone en práctica con excelentes resultados y yo creo que si nosotros somos buenos en copiar lo malo, deberíamos algún día copiar también lo bueno. ¿Otra consulta? Igualmente, a través de Facebook, Juan Carlos Flores pregunta en nuestro muro, en un eventual gobierno, ¿cómo haría para defenderse de las acusaciones que hay en su contra? Bueno, primero me encantaría que usted me puntualice cuáles son las acusaciones que hay en mi contra, porque a mí se me ha acusado de tantas cosas, don Juan Carlos, que ya la lista es interminable. Eso pasa a todo político que se mete a esto. Mire, a mí me han acusado de que yo falsifiqué el título de bachillerato. Ahí está mi título de bachillerato firmado por el ministro. Me han acusado de que yo falsifiqué firmas. Ahí está mi dictamen médico como no vidente que demuestra que yo no puedo falsificar una firma porque mi ceguera no me lo permite. Me han acusado de tantas cosas. Mire, me han acusado de ser mal cantante cuando consta en los karaokes de Costa Rica que me la juego y con mucha sobriedad. Así que no me preocupa lo que me acusen, a los políticos se les acusa de todo, don Juan Carlos. Lo importante es que hay escenarios para defenderse donde corresponda. Por ejemplo, se filtró el tema de que a mí me estaban acusando de estafa por parte del Tribunal Supremo de Elecciones. Falso, el Tribunal de Elecciones a mí no me está acusando por estafa y hoy me lo corroboró don Héctor Fernández Macís verbalmente. Simplemente hay una investigación en ciernes como corresponde y yo estoy dispuesto y feliz de contribuir con cualquier investigación, pero no figuro como imputado o como acusado en ninguna causa de esa naturaleza, don Juan Carlos. Gracias por la pregunta y espero que mi respuesta le satisfaga. Una última consulta de redes sociales. Esta última consulta también la realizan a través de Facebook TSE-CR y Oscar Chinchilla nos consulta. ¿Cuál es su posición a la evidente privatización que está viviendo el Estado en Costa Rica? Mi posición es una preocupación absoluta. Yo creo que están desmantelando el Estado costarricense. Acá se dejó que se pudriera la maquinaria del MOP, que se jubilasen los mejores ingenieros del MOP para luego que el MOP fuese desmantelado, creando un CONAVI que no ha servido para nada. Están desmantelando el Consejo Nacional de Producción, quieren quitar ahora la CETENA, los controles de CETENA, quieren no hacer vinculantes los alcances y contenidos de lo que diga el ANAME, el Laboratorio de Materiales Estructurales de la Universidad de Costa Rica. Hay toda una vorágine tendiente a, en aras de la globalización y la universalización del comercio, de hacer pequeñitos los estados y me parece un grave error. Yo no soy de izquierda, yo no soy comunista, ni mucho menos, yo no creo en estatizar la vida ni las cosas, pero creo que tiene que convivir en armonía lo público y lo privado, pero en igualdad de condiciones y no con esta situación que ahora quieren todo privatizarlo. Ahora nos quieren privatizar hasta los tamales y eso a mí me preocupa de cara a la Navidad que se nos avecina. Gracias, María José. Gracias, don Oscar. Vamos a cerrar este bloque con un par de consultas sobre el tema armonía con la naturaleza. Don Oscar saca la consulta. Y aquí la formulamos, la justificación de la consulta dice lo siguiente: entre las propuestas con que el país enfrenta el tema energético, pocas se han enfocado de forma sostenida y profunda hacia el mayor consumidor, que es el sector transporte. Este consume cerca del 60% de toda la energía utilizada y es el mayor responsable de las emisiones contaminantes. ¿Qué medidas concretas se adoptarán para que el transporte se transforme en un sector más eficiente, de menor consumo de hidrocarburos y, por ende, en menor contaminación? La medida es muy simple, hay que eliminarle los impuestos a la importación de vehículos amigables con el ambiente, híbridos o eléctricos. Nosotros tenemos un parque vehicular que creo que supera el 1,5 millones de carros en este momento. Nuestras vías no crecieron, en 30 años tenemos un rezago escandaloso. Sin embargo, el parque vehicular sube todos los días. Estamos importando de Corea y de Estados Unidos verdaderos peroles, carros viejos, refaccionados, medio arreglados, se traen a Costa Rica y se le están entregando a la gente. Lo que yo quiero es que la gente tenga su carrito.
pero que se le quiten impuestos a los carros nuevos, a los carros que no contaminan, a los carros eléctricos, a los buses eléctricos también, a los buses a gas, para que nosotros podamos reformar la flotilla vehicular costarricense y propiciar que los bancos financien a las personas, que en lugar de estar comprándose un carro de segunda traído de Corea, mejor cómprese un carro nuevo, igual financiado por un banco, con facilidades para que usted pueda tener un carro nuevo amigable con el ambiente. Hay que eliminar los impuestos a la importación de vehículos nuevos amigables con el ambiente. Bien, una última consulta, dice la justificación. Durante la década pasada, el país utilizó tiempo y recursos significativos para elaborar una propuesta de ordenamiento territorial en la gran área metropolitana, la cual fue al final rechazada por las autoridades. Esta y otras propuestas se han concretado y hoy el espacio que concentra la mayoría de la población y actividad económica del país prácticamente no tiene ninguna regulación con visión regional. ¿Qué instrumentos deben utilizarse para la planificación regional del gran área metropolitana? Sean los vigentes, las propuestas de debate u otras nuevas. A mí me seduce mucho y me encanta lo que estableció el PRUGAM, este programa para ordenar el gran área metropolitana. El PRUGAM tiene toda una visión de desarrollo presente y futuro para Costa Rica, que incluye, entre otras medidas, la implementación de estos carriles exclusivos para autobuses. Yo no creo, honestamente, que la solución sea desbaratar nuestras calles para hacerse un tranvía eléctrico en pequeñísima escala, como sería nuestra capital. Nuestra capital es muy pequeña como para pensar en un metro eléctrico. La solución son, como lo dice el PRUGAM, carriles exclusivos para el transporte público y además esto de las líneas intersectoriales. Hay que propiciar un mayor impacto de las líneas intersectoriales para que la gente se estimule a dejar sus vehículos y cuando vienen a la capital o a hacer este paso entre cantones, por ejemplo, de San José a Moravia, a Desamparados, se utilicen líneas intersectoriales. Eso es un buen paso que nosotros tenemos que fortalecerlo y por supuesto como esto deriva del PRUGAM, a mí me gusta muchísimo y creo que le daríamos mucho aporte y mucha cabeza y mucho pensamiento a cómo viabilizar este estudio que no se puede tener engavetado ahí, que fue poco atendido por los políticos y que a mí lo leí y me encantó realmente lo que hicieron en el PRUGAM. Gracias, don Oscar. Vamos a la última pausa para ingresar en el último segmento, tema libre para el candidato Oscar López del partido PASE. Vamos al corte, regresamos. Ingresamos ya en la recta final del programa, don Oscar, y el tema libre para usted. Mire, yo quiero lamentar una vez más la ausencia del candidato del Frente Amplio, José María Villalta. Nosotros hoy fuimos invitados los dos, ¿es así o no es así, don Freddy? Sí, señor. Bueno, fuimos invitados los dos a debatir y el señor no quiso venir a debatir conmigo porque sabe que yo le iba a preguntar por temas como aborto, legalización de drogas, matrimonio gay y porque yo le iba a preguntar por qué le ha mentido a los periodistas de Costa Rica cuando le preguntan que él es chavista y él ha dicho que él no es chavista. Yo me preparé y yo le quiero dar a usted, don Freddy, esta carta que tengo acá. Como periodista se la entrego a usted simbólicamente. Esta carta que le acabo de entregar a don Freddy fue bajada de la página oficial del Partido Unido Socialista Unido de Venezuela, un documento que se llama Los Pueblos del Mundo Unidos con Venezuela, página 83, en la página oficial, vamos a ver, dice, la página oficial de ellos es www.psuv.org.ve. Esa es la página oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y esa carta que le acabo de entregar a don Freddy es la mayor prueba de que el señor José María Villalta, que no quiso debatir hoy acá, es tan chavista como cualquiera de los que le han preguntado en Venezuela por ese tipo de cosas. Vean lo que dice la carta, escuchen lo que dice esta carta, mis amigas y mis amigos. Dice, Frente Amplio, escúchenla, se las voy a leer a ustedes. Frente Amplio, condolencias al pueblo y gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El partido Frente Amplio lamenta el fallecimiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías. Desde Costa Rica, expresamos nuestras condolencias y nuestra solidaridad a su familia, al pueblo y gobierno hermanos. En estos duros momentos, reafirmamos nuestros principios latinoamericanistas, nuestro compromiso con la lucha por la liberalización, el progreso y la justicia social para nuestra América. Estaremos siempre solidarios
con el proceso revolucionario bolivariano y con su continuidad garantizada por nuestros hermanos y nuestras hermanas del Partido Socialista Unido de Venezuela. Comandante, presidente Chávez, su vida ejemplar y sacrificio iluminarán nuestra lucha por el socialismo del siglo XXI. Compañero presidente Hugo Chávez, vivirás siempre en la memoria de los pueblos latinoamericanos. Ahora, más que nunca, vamos con Chávez. San José, Costa Rica, 5 de marzo del 2013. Comité Ejecutivo Nacional Ampliado, Partido Frente Amplio Costa Rica. Reitero, tomado de la página oficial del Partido Socialista Unido de Venezuela, www.tsuv.org.ve. Yo quería preguntarle al candidato del Frente Amplio, ¿por qué le ha negado estas cosas a la prensa, a ustedes los periodistas? Porque cuando le preguntan que es chavista dice que no. Bueno, yo espero que nos conteste y que ustedes lo emplacen, porque esa página es oficial del partido y ellos dicen que se comprometen con la lucha del socialismo unido en Venezuela y traerlo a Costa Rica, la promoción de estas ideas, y como dicen, si las políticas que ellos promueven no funcionaron en Venezuela ni en Argentina, acá en Costa Rica menos que van a funcionar. Lamentablemente don José María Villalta hizo caso omiso a la invitación y no quiso venir a confrontar esta mañana sus ideas con las mías. Gracias, don Oscar. Aquí concluimos el programa del día de hoy del Tribunal Supremo de Elecciones. Costa Rica elige. Estaremos con ustedes el próximo martes a las 10 en punto de la mañana. Recuerde que este es un programa del Tribunal Supremo de Elecciones y de su Instituto de Formación y Estudios para la Democracia IFED, en asocio con la Fundación Konrad Adenauer, Flaxo y el Sistema Nacional de Radio y Televisión Sociedad Anónima. Gracias, buenos días.